Rompiendo Esquemas. Así es. Aquí con mi amigo y mi hermano Guarionés Alcántara. Bendiciones, mi hermano querido. Mira, nos estamos dando la mano correctamente, aunque en el video se ve como que... yo no sé, pero sí, se ve siempre al revés. ¿Por qué no entiendo? Se ve al revés, pero nos estamos dando bendiciones para todos. Amén. Estamos aquí con el hombre de la casa, el historiador, Amén. Conferencista, escritor. El libro más vendido de la Feria del Libro Internacional 2025. Uno de los más vendidos. Exactamente. República Dominicana, Tierra de Dios. la tierra de Dios. Así es. El autor es mi hermano y mi amigo, el servidor aquí, Guarionés Alcántara. Así es. Así es, tú eres un hombre de la casa. Siempre nos ha apoyado en este escenario, en este podcast, Rompiendo Esquemas. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante. Mientras tanto, este podcast llega gracias a la gente de H. David Service. De H. David Service, lo mejor en fumigación en general. Control de plagas, control de termitas y comején, de ratas, todo tipo de plagas. Comuníquese al 809-940-2037 y vaya al Instagram de DH David Service, lo mejor en fumigación en general. Los mejores. Los mejores. Y también este podcast llega gracias a su libro que lleva el nombre del podcast, Rompiendo Esquemas. Y próximamente en el mercado. Próximamente, aparte del libro Rompiendo Esquemas, que ha tenido también su auge, que tuvimos un coloquio, Claro. un coloquio en la Feria Internacional del Libro. Exitoso Coloquio. A casa llena. A casa llena de nuestro libro, Rompiendo Esquemas. Próximo libro, Hasta que el dinero los separe. No separe. Así que espere también este próximo libro. Gracias a esto. Pero también próximamente estaremos en la Feria del Libro de los Alcarrizos. En la Feria del Libro de Alcarrizos, así que apoyen también. Ahí estaremos con un coloquio también. Exactamente. Hablando también de esto y varios temas más. Así es, y con el libro República Dominicana, la tierra de Dios. Así es, así que ahí está, DH, David Service, Rompiendo Esquemas y Hasta que el dinero no separe. Así que bienvenido nuevamente. Guarionés, hoy vamos a hablar de un tema. Vamos a entrar así rápido. Siempre utilizamos un escenario patriótico, sí, así un escenario, aunque es el malecón histórico, siempre usamos esta área atrás de nuestras cámaras, sí, a nuestro alrededor. Ocurrió el magnicidio, ¿no? Exacto. Del ajusticiamiento. El tiranicidio. El ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Ahí nos queda de frente a nosotros. 30 de mayo de 1961. 61, así mismo es. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante que está ocupando las grandes paletas públicas. Así es. Los grandes titulares, que es las mezquitas en la República Dominicana. Mi pregunta inicia, que sería la pregunta y el tema de esto que vamos a hablar hoy. Sí. ¿Deberían prohibirse la mezquita en la República Dominicana? Buena pregunta. Miren, señores, tenemos un tema con las mezquitas. Okay. Para el que no sabe... Vamos a definir mezquita también. Claro que sí. Para el que no sabe lo que es una mezquita, tenemos que hablar y definir conceptos, porque vamos a hablar del mundo árabe o el mundo musulmán, específicamente el Islam también. Hay que separar una cosa de la otra. La gente a veces cuando escucha los términos mezquita no puede, no entiende muy bien a qué se refiere. Una mezquita sería el equivalente a un templo de los musulmanes que profesan el Islam. Las mezquitas, que la más famosa de ellas, una de las más famosas, la mezquita de Omar, que se encuentra en el centro de la ciudad de Jerusalén. Exactamente, que inclusive en la capital de Israel. Prácticamente tomando parte de lo que fue el área donde estaba el templo de Jerusalén. Exacto, que construyó Salomón. Que fue destruido en el año 70, ¿verdad? Cuando aquella rebelión de los celotes que la sofocó Tiberio César enviando o inició una guerra Tiberio César enviando al emperador Tito, ¿verdad?
ya para ese siglo, años 70, estamos hablando del siglo I, de la era cristiana. Entonces, señores, las mezquitas, que son los templos, hay que definir la palabra, los conceptos Islam, musulmán y árabe. Árabe, vamos a iniciar desde abajo. Árabe es todo aquel que habita en las zonas arábigas, el desierto arábigo, llámese Arabia Saudita. Hoy en día es solamente el habitante de Arabia Saudita, pero en tiempos antiguos, árabe era todo el que vivía en esa región. En la región del desierto arábigo, que la comparten Arabia Saudita, Yemen, por otro lado, la comparte Irak e Irán. Aunque Irán ya era más un territorio persa. Por eso se le llama Golfo Pérsico o los persas a los iraníes. Los iraquíes, que para aclarar los babilonios. Exactamente, allá yo iba, que para aclarar, ya lo que leemos la Biblia, los persas, se refiere al imperio babilónico, cuando el famoso rey, sí, Nabucodonosor. Exacto. Todos conocemos esa historia, y de ahí viene Luego, el surgimiento específicamente de lo que son los árabes es porque vivían en el desierto arábigo. Entonces, los árabes entonces generan el idioma, la lengua árabe, que tiene muchos dialectos, muchas formas. Sin embargo, es una lengua que se habla en múltiples de esos países, muchos de esos países. Por otro lado, hay que establecer muy claro algunos aspectos. Por ejemplo, el Islam y musulmán. El Islam es la religión, pero la religión árabe es mucho más joven, vamos a decirlo así, que el cristianismo. El cristianismo es más antiguo. Por eso se entiende que el cristianismo tiene mucho más fundamento que el Islam, porque mientras Jesús llega, ¿verdad? Y en el año 0 Jesús le da sentido a las épocas, a las eras. Tú sabes que antes se contaba desde 1000 hasta 0. Sí. Año 1000, año 1999, año 998. Sí, era en reducción. En ascendencia. En ascendencia. Perdón, en descendencia. Perdón, exacto, en descendencia. Descendencia. O regresiva, o de manera regresiva. Hasta llegar a 0 y volver a 1000. No tenía sentido la humanidad. Cuando llega Cristo le pone sentido, porque le pone un sentido de fechas, le pone tiempos que pueden ser guardados, pueden ser recopilados, pueden ser citados. Claro que no estoy diciendo que no puedan ser citados aquellos años, aquellos siglos, pero sin embargo, ya con Cristo se comienza a contar desde 0 hasta 1000, hasta donde venga. Por eso estamos en el año 2025 de la era de Cristo, de la era cristiana. Sin embargo, cuando hablamos del cristianismo, el cristianismo tiene la grandeza de haberle puesto sentido al calendario como tal, pero cuando hablamos del Islam, el Islam no nace en el año 1 de la era cristiana, sino que nace en el año 610, en el siglo 8 después de Cristo. Habían pasado después de Cristo y de la llegada del Evangelio 8 siglos, 800 años, porque un siglo son 100 años. Así es. En el 610, oiga bien, entonces es que inicia, el profeta Mahoma aparece en el escenario. Sí, viene todo de Turquía, ¿verdad? Aparece el profeta Mahoma. Mahoma dice que Dios le habló y que se fue montado en una visión, Dios se le apareció y que Dios lo agarró y lo llevó a la luna, montado en una burra, al cielo, a lo que él llamó cielo. Y que allá Dios le habló y le dijo cómo eran las cuestiones del mundo. De allá para acá, cuando él viene de la luna o del cielo, en su burra, entonces él viene con un libro, y escribe un libro
de unas supuestas revelaciones de Alá, como le llamaba a su Dios. Sí. Y entonces ese es el Corán, que todo el mundo dice que es una imitación burda de la Biblia, porque tiene pasajes inclusive de la misma Biblia. Sí. Donde presenta muchos pasajes históricos y personajes históricos. Habla de Abraham. Sí, igual. Sí. Menciona a Jesús, de hecho, a Moisés. De hecho, el mundo arábico es descendiente de Ismael. Exactamente, que eso es otra cosa. Por eso es que ellos hablan de Abraham. Exactamente. Porque tanto los judíos vienen de Abraham, como también el mundo arábico vienen también de Abraham. De la rama de Abraham. De la rama de Abraham. Recuérdate o recuérdale tú como historiador a nuestros oyentes que Ismael es el hijo que Abraham no podía tener en su momento, y que su esposa, Sara, le dice que se le acerque a la sirvienta de la casa, hoy en día, para nuestro lenguaje de hoy en día. Entonces, después, posteriormente, la misma esposa, Sara, le dice a Abraham que la despache. Exactamente. Entonces ahí es que se arma y viene todo, de ahí que viene Mahoma, de esa descendencia de Ismael. Exactamente. Entonces, él toma y va con su libro, sale de la cueva de la Gira, que era el lugar donde él estaba, la cueva de la Gira o la Ira. Estaba ahí dice él que Dios le reveló, y él salió de ahí. Entonces comienza y se va al desierto arábigo a pregonar que todos los árabes tienen que convertirse al Islam, o si no perecerán. Muchas contradicciones con el cristianismo, porque el problema es que la doctrina del Islam, mientras Jesús dice que al que te golpee la mejilla, vuélvele también la otra, en el Islam se habla de que al que te golpee, devuélvele el golpe con mayor intensidad. Y se habla de la yihad o guerra santa, donde se puede justificar tanto la muerte, asesinato o guerra contra unas personas, siempre y cuando sea en el nombre de Alá o por defender los preceptos de Alá. En este momento, David, aquí es donde vamos a entrar al tema. El musulmán es el que profesa el Islam. Así es. Por eso se llama islámico. No confunda árabe con el Islam, con musulmán, ni con el Islam. El Islam tú lo acabas de decir, la religión. Exacto, tú lo especificaste que el Islam es la religión. Exacto. Árabe, los que viven en Arabia Saudita. Exacto, musulmán. Musulmán, los que profesan el Islam. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que a veces piensan que porque una persona es árabe es musulmán. Hay muchos árabes que son cristianos. Sí, que profesan y que son seguidores. Que se han convertido al cristianismo, que son cristianos. Otros son musulmanes, otros no son ninguna de las dos cosas. Y hay otros, los islam, que yo sé que tú lo vas a especificar. Hay un islam que son radicales y otros que solamente son... Exacta. Que son solamente creyentes de Alá. De Alá. No, porque es el Dios monoteísta, igual que nosotros que creemos en un solo Dios. Exactamente. Ellos creen en un solo, nosotros monoteísta de nosotros, que monoteísta es uno, el Dios monoteísta de nosotros es Jehová, Dios, el de ellos es Alá. Exactamente. Creen en un solo Dios también. Exactamente. Que ese es el Islam. Que hay una parte que es la que tú te vas a referir, a los chiitas, y a la mezquita y todo lo demás. Exactamente. Entonces, hay que ver lo siguiente ahora, porque ahora vamos a entrar de lleno al tema. ¿Por qué hay una situación con la mezquita en la República Dominicana? Exactamente. Miren, señores, las mezquitas son los templos de los musulmanes para profesar el Islam. La religión del Islam no es igual al cristianismo, ya lo habíamos dicho. Sí. Incluso en el cristianismo nosotros tenemos la situación de que nosotros predicamos al mundo y le decimos al mundo que si no se convierte va a perecer en lo que es el apocalipsis, o su alma está en peligro de perderse porque va a perderse al infierno o se va al cielo. Si no acepta a Cristo, va a perder la salvación. Pero el cristianismo no obliga a nadie a conversión. Sin embargo, el Islam sí obliga y tiene esa obligación diciendo que el mundo se convierte al Islam o perece.
Resulta que en cada religión hay radicalismos. Así es. ¿Qué es un radicalismo? Personas que se llevan al extremo. Personas que son totalmente demasiado extremistas. Así es. Y se van a los extremos. En el mundo cristiano hay muchos radicales religiosos, ultraortodoxos. Y los religiosos ultraortodoxos nuestros, la cosa más peligrosa que tal vez puedan hacer es llegar a hablar, decirle hijo del diablo a una persona, decirle a alguien el diablo te va a llevar, decirle a alguien tú vas para el infierno. Ok, ¿y cuáles son las consecuencias de un radical islámico? Ahí es donde está el problema. Y la composición y las creaciones de mezquita aquí en República Dominicana. Exactamente. Ahí vamos a concatenar ahí el tema. Ahora viene el tema. En estos días, no sé si te diste cuenta, el honorable diputado Elías Wessing Chávez, Elías Wessing Chávez había hecho unas declaraciones sobre las mezquitas en la República Dominicana. Y decía Elías Wessing Chávez que había que prohibir, literalmente estoy citándolo, el establecimiento de mezquitas en la República Dominicana. Luego los periodistas le hicieron más preguntas y él seguía respondiendo y diciendo que el Islam no es igual que el cristianismo. Y aquí voy a entrar en lo que tiene que ver con los radicales extremistas de ellos. Un radical extremista del Islam tiene una percepción del yihad y una doctrina, una base, vamos a decirlo así, teológica islámica, si se puede decir, que le enseña a ellos que hacer guerra, cometer actos de violencia desmedida contra alguien que ellos entiendan o contra un sistema, contra una persona, contra una serie de personas, contra un establecimiento que esté atentando contra la fe de ellos, eso a ellos es un premio en el cielo. Sí, porque ellos lo hacen porque eso está purificando o la vida, el ambiente, o el lugar, porque son personas que están contra sus creencias. Entonces hay que purificarlo. Exactamente. Ellos le llaman infieles. Esos son infieles y hay que purificarlo. Entonces, exactamente. O quitarlo, ¿no? O quitarlo, exactamente. Entonces, mira qué sucede. Aparte de esto, hay que entender que cuando ellos se radicalizan, se vuelven radicales del Islam, son peligrosos. Son peligrosos porque a lo que usted conoce como terrorismo, que son actos que convulsionan una sociedad, que pueden llegar a ser un genocidio, desde colocar una bomba en un edificio, colocar una bomba en una iglesia de otra creencia, que lo han hecho, perseguir a otra creencia para asesinarlo, que Mahoma lo hizo. Y llegaron a decapitar a los cristianos, que incluso en el califato de ISIS, no sé si recuerda ISIS, cuando estaba cazando a los cristianos y matándolos, cortándole la cabeza, haciendo actos deplorables, quemándolos. Y a un paréntesis ahí explica qué es lo que es un califato. El califato. Exacto. Miren, un califato es como una especie de dentro del Islam islámico. Dentro del Islam radical. La parte radical del Islam es el califato. Exacto. Que lo compone un líder. Exactamente. Que es ahora mismo quien gobierna, porque ese lío de la Franja de Gaza y ese tipo de cosas, recuerda que hay un asunto político ahí, religioso y político. Quien gobierna esa parte de Gaza son los califatos. Son los califatos, que son la parte radical. Ahí es que está el problema. Entonces, a veces se ve que hay un abuso. Esto es un aporte histórico dentro de la que estamos hablando de República Dominicana y la mezquita. Se ve el abuso de Israel contra la Gaza, ¿no? Pero que hay un tema ahí de radicalismo, que son personas que son vecinos que yo sé que por donde viene la preocupación de Elías Wessing Chávez es nuestros vecinos haitianos, que optan por ser radicales, que en mezquitas, porque la primera mezquita se fundó en Haití. Entonces, tú sabes que nuestros hermanos haitianos son radicales, entonces esa es la preocupación de Elías Wessing Chávez. Claro. Entonces, los califatos son la parte radical del Islam. Exactamente. Entonces, la preocupación es que viene del diputado. Ya estamos llegando, ¿verdad? La preocupación del diputado, que debe ser un tema, escuche bien, que usted lo está viendo, es una primicia. Exactamente. Usted va a ver estos temas en podcast y en todos los lados ahora mismo. Señores, porque aquí hay un tema que está enlazado a esto, que mucha gente lo ignora.
Yo quiero que tú sepas, David, que el Islam llegó a Haití en el siglo XVI. Llegan y comienzan a llegar los primeros vestigios del Islam a Haití. Haití cuenta hoy día con 31 mezquitas con fieles en todo su territorio. El Islam es la segunda religión, la tercera religión en cantidad de miembros en Haití. Aparte de la iglesia evangélica, que tiene muchísimos miembros, y la iglesia católica de ellos. Pero ¿por qué Guarionex quiere hacer un llamado aquí? Señores, Haití, que tiene sus problemas ya de convulsión interna, tiene guerrilla, esa es otra, foco de violencia. ¿Usted se cree que no hay radicales islámicos en Haití? Sí los hay, porque en cada religión hay radicales. Obligado. Lo que pasa es que no es lo mismo un radical islámico apoyado por dinero de una gran nación que un radical islámico que no lo apoye nadie. Exacto. El radical islámico tiene discurso de odio, discurso de violencia, y fomenta la violencia de manera oculta. Cuando vienen a darse cuenta de que hay radicales, porque ya han dado un golpe, porque la gente desconoce mucho del Islam. ¿Qué sucede? Se está dando un caso, y es que ustedes saben que nosotros tenemos haitianos aquí en República Dominicana, pero también tenemos haitianos allá en Haití, ¿verdad?, que son islámicos, que no quieren saber de los dominicanos, que no quieren saber de nosotros, porque tienen una creencia en su mente de que esta tierra les pertenece, y muchos de ellos, cuando ven un dominicano allá, lo que quieren es matarlo. O sea, no estoy hablando de todos los haitianos, sino de algunos haitianos. Imagínense ahora, solo lleve a su mente solamente que en la República Dominicana hay 5 mezquitas hoy día, y se está construyendo la número 6. Muy importante. 5 mezquitas y se está construyendo la número 6. ¿Dónde están estas mezquitas? Las mezquitas están, oiga bien, hay una mezquita en La Vega, hay otra mezquita en San Pedro de Macorís, hay otra mezquita, oiga bien, en Santo Domingo, aquí en el Distrito Nacional, y hay otra mezquita en Santiago. Y próximamente en Bávaro, Punta Cana, va a haber otra. Va a haber otra. La número 6. La número 6. Yo no estoy diciendo de ninguna forma, de ninguna manera, que se prohíba libertad de culto en la República Dominicana, porque eso está consagrado en la Constitución Dominicana. La libertad de culto es un derecho que le asiste a todo aquel que sea dominicano y que vive en la República Dominicana. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque radicalismos islámicos mezclado con un sentimiento de antipatriotismo, mezclado con un sentimiento antinacional y subvencionado de alguna u otra manera, yo no descarto que de aquí a 20 años, si a eso no se le regula ni se le tire el ojo, tengamos problemas aquí. Y República Dominicana, el dominicano no tiene la mentalidad y la idiosincrasia de los pueblos musulmanes, mucho menos de los pueblos europeos. Y quiero traer a colación los ejemplos europeos, para los que tal vez piensen que porque yo estoy diciendo esto, sueno muy radical yo también. No. En Francia, ya los franceses han tenido que lidiar duramente con ataques terroristas. Yo recuerdo que en una ocasión habían un diario que se estableció una caricatura que comenzaron a jugar con el Islam y a hacer caricaturas del Islam y a mofarse de eso, y de repente le colocaron una bomba que hubo muertos. Después
apuñalamientos. Exactamente. De la gente en la calle. Después, bombas en autobuses. Bombas en supermercados, bombas en restaurantes. Sí, porque eso es el radicalismo. Que iglesias, quemando iglesias. En África, persiguiendo y matando y ametrallando y acribillando a los cristianos. Así es. ¿Y qué está pasando ahora en España? ¿Qué está pasando ahora en Inglaterra? Que gracias le doy a Dios que han podido despertar un poco, que los radicales islámicos han estado haciendo discursos de odio y que han tenido que hacer esas específicamente en Inglaterra. Mire, usted no se puede establecer, usted quiere venir a establecer su cultura aquí, con su creencia y su lenguaje de odio. O usted cambia eso aquí, o usted se va para su país, donde usted pueda profesar eso allá. Pero aquí no lo va a traer. Así es. ¿Qué pasa? Ellos comienzan muy sutilmente, pero luego imponen costumbres, imponen cosas. Las mujeres andar con burka, tapadas hasta la cabeza, del cuello a la cabeza, maltrato a la mujer. Yo quiero que tú sepas que muchos de ellos en esas creencias tienen a niñas como si fueran mujeres, varias esposas, maltratan a las esposas, le dan golpe a las mujeres. Incluso hay lugares donde apedrean a la mujer y la matan y la asesinan solo porque un hombre dijo que ella fue infiel, aún sin tener pruebas. Porque la mujer en esas culturas es muy maltratada. Aquí no estamos en un país árabe. Entonces, ahora mismo no se siente nada. Pero llegará el día y el momento que si no se pone atención, oígame bien, si no se pone atención a lo que estamos hablando aquí, se puede complicar. Se puede complicar este asunto, David. Y quiero decirte algo. Óyeme bien. Hay reportes de que, tú sabes que Irán ha estado subvencionando a grupos radicales como Hamas. Exacto. Y por eso los Estados Unidos de Norteamérica son los principales enemigos de Irán, aparte de Israel. La gente habla mucho de Israel y ataca mucho a Israel, pero no saben que nunca hubo en la historia un Estado de Palestina. La palabra palestino y Palestina viene del hebreo, perdón, del latín falastín, que luego en el hebreo era filisteo, palastín o filisteo. Los palestinos son los descendientes de los filisteos que habitaban la tierra de Canaán y la tierra específicamente donde el pueblo de Dios fue llevado a través de Moisés, ¿verdad?, para tomar esa tierra. Y luego que lamentablemente con la partida, ¿verdad?, cuando los hermanos de José, descendientes de Jacob, hijo de Abraham, vendieron a José, que José va a Egipto. Hay una hambruna, José va allá y le dice que vengan para Egipto porque hay mucha hambre en la tierra de Egipto, está lleno de comida, por la buena gestión de José, que guardó alimento en los años de abundancia. Ellos se van de la tierra y entonces los pueblos paganos que estaban en el alrededor inundan e invaden el territorio. Y ahí están los filisteos. De los pueblos que Israel no pudo sacar a tiempo, uno de ellos fueron los filisteos. Luego el territorio de Israel es reconquistado. ¿Cuándo? Cuando parte con Moisés. Exacto, la tierra prometida. A la tierra prometida otra vez. Pero cuando van a buscar la tierra, que era la de ellos, donde estaba Abraham y sus hijos, la encuentran invadida por los palestinos o los filisteos, que eran un pueblo costero. Por eso su dios era el dios de Dagón, porque era un dios pez, porque Palestina, o sea, los filisteos eran un pueblo costero. Entonces, ¿qué sucede? Para reducir aquí, Israel quiere tener un pueblo, una nación, una bandera, y que haya una nación y una bandera palestina, y que haya una nación y una bandera de todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos no quieren, los grupos radicales no quieren que exista Israel
Irán no quiere que exista Israel. Tú no puedes pretender hacer relaciones y vivir en paz con una gente que lo que te quiere muerto. Exactamente. Pero te quiera eliminado. Exactamente. Pero para ya ir cerrando y concluyendo. Sí, exacto. Nuestro podcast, que es muy interesante, Natalia, y muy buena tu aportación, Guarionés. Les rectificamos a la gente que vayan a la página de H David Service, vayan al Instagram y chequen lo que hacemos ahí en H David Service, y también les recomendamos que lean o buscan nuestro libro Rompiendo Esquemas. Guarionés, para ya de manera de conclusión, entonces, por esos datos históricos y bíblico que tú nos acabas de enriquecer y dar. Entonces, por todo esto, ¿tú entiendes que República Dominicana no debe, no prohibirse? ¿Cuál sería la palabra adecuada? De controlar sería la mezquita. ¿Qué palabra tú utilizarías como conferencista, evangélico, historiador y conocedor de estos temas teológicos? ¿Qué palabra tú utilizarías para el tema de la mezquita en República Dominicana? Mira, todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiere. Eso es un derecho que le asiste al hombre. No podemos prohibir a la gente creer en lo que quiera creer. Sin embargo, cuando una creencia tiene una área, o vamos a decirlo así, degenera en un radicalismo tan peligroso como el Islam, yo pienso que llegó la hora de comenzar a establecer normas y establecer legislaciones que vayan en pro de regular eso, porque la proliferación de mezquitas en la República Dominicana, con la situación que tenemos con Haití, y sabiendo que Haití se va llenando cada día más de mezquitas, nosotros tenemos que abrir los ojos. Yo te dije que había por ahí un reporte que hablaba de que habían personas de Hamas, muy probablemente, llegando a Venezuela. Si eso es verdad, porque no podemos darle tampoco, ¿verdad?, peso a eso. Ni credibilidad. No le podemos creer al 100%, pero tenemos que creer, porque todo es posible. Incluso, sí hay comprobado una relación entre las autoridades de Venezuela y los países árabes. Incluso recuerda que por eso es que Chávez hace aquel comentario contra Israel por el asunto de Palestina, porque era bueno decirle a la gente también que jamás ataca a Israel y luego se escuda dentro de la ciudad, de las casas de los palestinos. Entonces, qué bueno es así, atacar un pueblo y luego yo me escudo con la gente. Entonces, Israel no tiene que hacerse, oye, ¿por qué hago? ¿Me voy a dar que me maten, que me destruyan la ciudad? No, bombardeaba las ciudades para poder dar con ellos. Que mataban a los habitantes de esa ciudad, yo no estoy de acuerdo, pero señores, es que es una situación bastante compleja, sí, bastante delicada, y usted tendría que ponerse en los zapatos de una nación. No, porque el mundo para poder entender. El mundo oriental y occidental son totalmente opuestos. Claro que sí. O sea, nosotros que vivimos en el occidente, nuestra cultura occidental es totalmente diferente a la cultura oriental. Pero eso es ni de la A a la Z, no, eso es de la A a otro abecedario que se invente, porque son totalmente diferentes las culturas. Y son temas culturales y temas totalmente diferentes. Nosotros desde el occidente, desde fuera, lo vemos condenatorio, o son asuntos ya meramente. Es como a nosotros los dominicanos, tú como historiador, nos acusan de racismo, xenófobos, xenófagos, de todo. De todo. Sin embargo, estamos llenos de todos ellos. Y somos solidarios, y somos buenos, y somos buenos. Somos los primeros que le tendemos las manos. Somos los primeros que le tendemos la mano. Entonces, que salga uno diciendo aquí que no ha echado para adelante aquí en la República Dominicana, por gracia a la ayuda de un dominicano. Exactamente. Todos nosotros, entonces nos acusan de todos los dominicanos con los haitianos, pero nosotros que somos dominicanos, le abrimos la puerta y de hecho, la mayoría de ellos trabajan en la mayoría de nuestras casas. Sin embargo, no podemos nosotros, de que en honor y en aras del cumplimiento de los derechos humanos, venir nosotros a tolerar comportamientos antipatrióticos, sin respeto,
sinvergüencerías en contra de lo que es la nación dominicana y atropellos contra los dominicanos, mentira del diablo. Entonces, señores, para terminar, exactamente, Guarionex Alcántara, desde mi posición, atención autoridades, pónganle ojo a eso. Pónganle ojo a eso, porque también ya este país se alineó con Estados Unidos. Estados Unidos es el principal enemigo de Irán. Óigame bien, Irán es amigo de Venezuela. Nosotros estamos en contra, no de Venezuela, sino del tirano que está allá. Que Dios me ayude y nos ayude a los venezolanos a salir ya de esa odiosa dictadura que hay en Venezuela, de ese fatídico Maduro. Entonces, unen los rompecabezas. Tal vez yo pueda sonar, pero qué tremiste, Guarionex. Ahora, mi hermano, cuando en Haití hayan 50, 100 mezquitas y aquí haya 50 o 100 mezquitas allá y hay aquí al menos 100 o 60 o 20 y aparezcan esos sujetos radicales que no le obedecen ni a los líderes de ellos y que se organizan entre ellos mismos y vengan gente árabe de allá con la solidaridad que tenemos los dominicanos, decir a todo el mundo: hola, ¿cómo está usted? Venga, siéntese aquí, suba allí. Lo fácil que sería aprovecharse de la gente, de los gentiles dominicanos para establecerle una bomba en una guagua, en el metro, en aquella parte. Señores, antes, a 20 años no se hablaba de sicariato. No, claro. Y ya hoy lo vemos. Entonces, hay que abrir los ojos. ¿Qué es liderazgo? Mirar, tener visión del más allá. Yo no me debo preparar para lo que va a pasar mañana, David. Yo me tengo que preparar para lo que va a pasar en 20, 30 años. Así es. Dios le bendiga. No se puede decir más nada, ni añadir ni quitarle más a esa última palabra. Señores, bendiciones y gracias. Compartan, denle like y síganos. Amén. Y sigan a mi hermano Guarionex Alcántara también en todas sus redes sociales. Amén, así es. @Geliniel, eso es ex, que era Twitter. Sí. Ahora @Guarionex Liniel en Instagram, señores. Síganos. Bendiciones.